3.3, le agradecemos su tiempo a esta hora de la mañana al abogado Mauricio Villagrán, analista jurídico. Con él vamos a estar hablando acerca de esta reforma del artículo 77 de la Constitución que, en palabras del gobierno, busca endurecer la prisión preventiva, dicho en otros términos, eliminar la excepcionalidad de la prisión preventiva para que ya no haya el espacio para que le otorguen una medida cautelar distinta para el efecto, ¿no? Que son detenidos muchas personas por narcotráfico, terrorismo, delincuencia organizada, entre otros delitos. Abogado, un poco proyectando lo que podría suceder en la Corte Constitucional, ¿usted considera que va a haber o le van a dar luz verde a esta reforma o esa eliminación de la excepcionalidad va en contra del derecho a la presunción de inocencia, va en contra de algún tratado internacional? Buenos días, abogado Villagrán. Carlos Murrieta le saluda. ¿Cómo estás, Bienvenido. Carlos? Mucho gusto. Gracias por esta nueva invitación a tu programa. Bueno, primero tenemos que saber de qué se trata esta nueva propuesta de reforma parcial a la Constitución, ¿no? Y como tú has dicho, es la reforma al artículo 77 de la misma, de la Carta Magna, en el numeral 1 y en el numeral 11, según tengo entendido, porque no he visto la propuesta directamente, no la pude conseguir ayer, no sé si tú la tienes, pero lo que leí en una noticia de un diario es que tratan de agregarle una finalidad a la prisión preventiva en la Constitución, una finalidad constitucional. Recordemos que la finalidad constitucional actual de la prisión preventiva es para garantizar, principalmente, garantizar la comparecencia del imputado al proceso, para asegurar el derecho a la víctima a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, y para asegurar el cumplimiento de la pena. Por esto es excepcional. Y vale hacer una breve declaración de los antecedentes legales que han ido modificando esta figura de prisión preventiva. Y es que en el anterior COIP, que fue reformado en el 2023, en la figura de prisión preventiva correspondía al procesado demostrar que no se iba a fugar, demostrar que tenía arraigo. Esto con la nueva modificación al Código Orgánico Integral Penal, como un avance en materia de garantías y derechos, ya le daba, actualmente la carga la tiene Fiscalía. Fiscalía es la que tiene que probar los riesgos procesales de que el procesado pueda fugarse, no el procesado. No es que el procesado va a probar de que no me voy a fugar, sino que es Fiscalía que tiene que decir, bueno, por la peligrosidad de esta persona es posible que se fugue y por lo tanto fundamento de la prisión preventiva. Pero Ahora, fue un avance realmente en ese sentido, esa modificación, ¿o no? fue un avance en garantías y derechos de las personas que o no han cometido delitos tan graves o eran inocentes realmente, pero habían sido procesados arbitrariamente. Porque cualquier persona detenida, tú y yo detenidos, íbamos ante un juez y teníamos que demostrar que yo tengo un estudio jurídico. Tú tenías que demostrar en esas 24 horas que tú tienes un programa de radio y que vas todos los días al programa de radio y que por eso no te vas a fugar y a ver si te creía el juez. ¿Sí? Entonces, y si no te creía el juez y si no podías demostrar en esas 24 horas, pues te ibas a prisión preventiva, sin una garantía real. Un Ahora, avance para los que son inocentes, pero para los que están involucrados en el cometimiento de delitos, pues claro, es que esto siempre lo vas a poner en una balanza, pues no, hay algunos que dicen que es mejor que un culpable esté libre a que un inocente esté preso. Entonces siempre tienes que ponderar y poner una balanza porque la norma es para todos, tanto para los culpables como para los inocentes. Y si los buenos somos más, entonces la ley nos va a fregar más a los buenos que a los malos, ¿no? Vamos a ver más buenos que malos en las cárceles. Y este es un problema no solamente jurídico, y ya te voy a decir por qué. Incluso la reforma no es viable y segundo, no es eficaz. Pero déjame terminar con este de aquí. No, es un problema social. ¿Por qué? Porque llenamos de presos las cárceles y lo que hacemos no es evitar que estos presos sigan cometiendo delitos porque ya sabemos que desde las cárceles mismos cometen los delitos y ordenan el cometimiento de delitos. Entonces no tenemos un control real de las cárceles. Lo que hacemos es enviar a gente a la cárcel para que los grupos de delincuencia organizada dentro de las cárceles procedan a extorsionarlos. Y es la familia que tiene que pagar cuota, ¿verdad? Vacuna desde fuera de la cárcel para que esa persona, ese familiar esté bien resguardado dentro de la cárcel. Cualquier persona que entre. No todas las personas que están en la cárcel son pertenecientes al grupo de delincuencia organizada. La mayoría incluso no tienen ni sentencia ejecutoriada, ¿no? Eso ya lo han determinado las estadísticas, incluso la Corte Constitucional ha establecido eso. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que estas extorsiones financian pues, a los grupos de delincuencia organizada. Entonces, mientras más gente entre a la cárcel, es mayor el negocio para estos grupos delincuenciales. Para mí el kit no está en reformar la Constitución ni en reformar la ley, sino en ejecutar políticas públicas de control carcelario, que lamentablemente no hemos ejecutado. Ahora, la reforma parcial a la situación de la prisión preventiva. ¿Qué es lo que dice la propuesta según la leído en la noticia de este diario? Dice que se va a agregar al final del numeral 1 del 77 de la Constitución una finalidad adicional para la prisión preventiva, que es
así como por razones de combate al terrorismo y crimen organizado según los casos y condiciones que determine la ley. Es decir, lo que la Constitución va a hacer es que se remite a la ley para que la ley determine los casos en los que cabe esta excepcionalidad, y esta excepcionalidad tiene su límite en el combate al terrorismo y crimen organizado. Perfecto. Ahora, luego hay otra propuesta de modificación, el numeral 11 del artículo 77 de la Constitución, dice: la jueza aplicará las medidas cautelares alternativas a la prisión en libertad contempladas en la ley, y se quiere agregar, salvo las situaciones en que por razones de combate al terrorismo y crimen organizado, según los casos y condiciones que determine la ley, se deba ordenar obligatoriamente la prisión preventiva. Entonces vamos a tener una prisión preventiva oficiosa en determinados casos, lo cual ya fue declarado inconvencional por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso García Rodríguez versus México. Ahora, ya tenemos ese precedente jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es de obligatorio cumplimiento por la cláusula abierta que tenemos en la Constitución, en el 424, que indica que cuando hay un instrumento de derechos humanos más favorable a los derechos que la propia Constitución o que el derecho interno, se debe aplicar directamente y obligatoriamente, incluso por los servidores administrativos. Una pausa, abogado, para que los oyentes entiendan lo que usted está diciendo. Usted dice que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sancionó o le llamó la atención a México porque allá ya aplicaron esta prisión preventiva en firme frente al cometimiento de ciertos delitos. Eso ocurrió allá. Y allí queda la constancia entonces de que los delincuentes también tienen derechos, pues. Ya hay un precedente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, claro, es que, bueno, definitivamente los delincuentes también tienen derechos. Pero lo que pasa es que, y por eso te digo que es improcedente esta reforma parcial, porque tendrías que eliminar también la garantía de presunción de inocencia. Porque tendrías que eliminar la garantía de que toda persona es considerada inocente y debe ser tratada como inocente hasta que no exista una sentencia ejecutoria en firme. Porque si ya vas a darle prisión de por ley y por constitución a ciertas personas simplemente por estar procesados por ciertos delitos, entonces esta persona no va a tener un juez que controle esa prisión preventiva porque ya está ordenada por ley. Ahora, ya te estoy diciendo por qué no es viable según la convencionalidad a la que estamos obligados Ecuador como Estado, la reforma parcial. ¿Qué habría que hacer? Habría que hacer una asamblea constituyente derogando el artículo 424 e indicando que la Constitución está por encima de incluso tratados internacionales de derechos humanos que concedan mejores derechos, lo cual nos haría desadscribirnos a la Convención Americana de Derechos Humanos con todas las consecuencias pues, políticos, sociales, internacionales, jurídicas que conllevaría esto de aquí, ¿no? La falta de adscripción a convenciones americanas de derechos humanos a la que tenemos obligación de cumplir, incluso renunciando. Eso lo encuentras en el 78 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, el Ecuador no puede renunciar a esto. Ahora, te voy a comentar por qué es ineficaz. ¿Por qué es ineficaz? Porque la reforma, lo que te trata de decir la reforma y lo que escuché ayer en una entrevista de un vocero, de uno de los principales voceros actuales del gobierno, es que de esta manera le van a quitar el peso al juez, dice. El juez ya no va a poder decidir si sí o si no, sino que va a estar obligado a dictar prisión preventiva. Excelente, listo, perfecto. Entonces le pasamos la pelotita al fiscal. Ya los grupos de delincuencia organizada ya no van a amenazar al juez o a pagarle al juez para que dicte prisión preventiva, sino como esta prisión preventiva, dice, es obligatoria en ciertos casos de procesos en los que ha habido una acusación fiscal para ciertos tipos de delitos. Entonces ahora vamos a tener a fiscales amenazados, porque simplemente le vas a decir al fiscal, el grupo de delincuencia organizada le va a decir al fiscal: señor fiscal, si usted me procesa por este tipo de delito y le obliga al juez a ordenar prisión preventiva, obligatoriamente por disposición de la ley o de la Constitución, entonces te mato o mato a tu familia. Entonces la pelotita se la pasan al fiscal, porque tendrían que entonces reformar todas las atribuciones de fiscalía de la Constitución y tendríamos que ir a una asamblea constituyente para reformar todo esto de aquí. Es que no es un tema de solamente ponerle palabritas a un artículo, es un sistema completo que tenemos que reformar y ver la vía de cómo reformarlo. Sí me hago entender, Carlos, es muy complejo. Yo me sonrío, ¿no? Porque usted nos dice que no es viable y también es ineficaz la reforma parcial del artículo 77 Pero ¿estás de acuerdo con la ineficacia? República. Claro, por supuesto que sí, ¿no? Y ayer lo conversamos con otro jurista, quien mencionaba que un juez por sí mismo no puede dictar la prisión preventiva si es que un fiscal no se la ha solicitado. Y esa es la siguiente pregunta que le tengo. ¿Esto es así? ¿El juez solamente dicta la medida cautelar que el fiscal le ha solicitado, doctor? Claro, por supuesto, y no está obligado actualmente a dictarla. El fiscal primero tiene que pedirla y luego el juez tiene que evaluar la proporcionalidad de esa medida, prisión preventiva, que es de última ratio, según la propia Convención Americana de Derechos Humanos, y además que tiene que el juez verificar si el fiscal ha demostrado el peligro de fuga, porque el fiscal tiene esa carga probatoria. Ya todo eso quieren eliminar. Perfecto. Quieren eliminar que el juez pueda decidir o no, para obligar al juez a decidir. ¿Y por qué mejor no le damos protección a los jueces? Para que puedan decidir libremente.
y que se sientan realmente protegidos. Y a los fiscales ¿Y por qué no no le le han damos podido protección ¿y por qué no le dar damos protección a los protección. fiscales? Vimos cómo asesinaron a un fiscal nomás el año anterior, y Afuera de César la propia Suárez y otros fiscalía, más. Pues. afuera de la propia fiscalía. ¿Mm? Y entonces, pero eso es lo más difícil. Lo más fácil es hacer una propuesta de enmienda constitucional y después vemos cómo cumplimos, o si es que cumplimos, ¿no? Y la Corte Constitucional ya le ha dado razón en algunos casos y en otros no. El presidente hace poco quiso también, a través de reforma parcial, eliminar a las personas privadas de libertad como grupos de atención prioritaria dentro de la Constitución. Y la Corte Constitucional dijo, no se puede. ¿Por qué? Porque eso es restar garantías y derechos a todas las personas privadas de libertad. No todas las personas privadas de libertad tienen este régimen de delincuencia organizada, de tenencia de armas, de tráfico de sustancias estupefacientes, etc. Hay personas privadas de libertad por delitos menores. Entonces, no por afectar a unos vamos a afectar a todos. Y esas personas sí necesitan protección. Porque hay personas, créeme Carlos, que han cometido errores en su vida, pero no han matado a una persona. No han matado a gente, no han traficado droga. Tal vez cometieron un robo, tal vez hicieron una estafa y fueron procesados, incluso injustamente. Hay muchas personas que están allá adentro de manera injusta. Entonces vamos a afectar a toda esa mayoría, que es una mayoría, porque la mayoría no está de detenidos de grupos de delincuencia organizada, la mayoría están libres. Sí. Entonces tendríamos que reformar todo el sistema, ¿no? Y para aplicar políticas públicas, en eso sí, bueno, tenemos mucha deficiencia dentro de la misma organización estatal. Y bueno, esa es la cuestión con los privados de libertad dentro de los grupos de atención prioritaria. Ahora, Una doctor, cuestión que a la que sí, una cuestión, déjame terminarlo esto. permítame por favor dar lectura al artículo 424 para conocimiento de la audiencia, la 93.3, ¿no? Ya, Porque usted perfecto. explicaba, ¿no? Que para que entre en vigencia o en vigor o para que sea factible, ¿no? Esta reforma, ¿no? En donde se elimina el derecho a la presunción de inocencia, no estamos respetando tratados internacionales. El artículo 424, en su segundo párrafo, dice: la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público. Por eso es que no le dio paso a la Corte Constitucional a esa eliminación de los PPL, los grupos de atención prioritaria, y lo más probable es que también caiga en ese escenario. Pero esto de aquí a nosotros nos parece, y lo conversábamos ayer también con otro invitado, nos parece una medida estratégica del gobierno para tal vez culpar a alguien. Y ahí está la Corte Constitucional, que no colabora en la lucha contra la inseguridad a propósito de los pocos resultados que se han obtenido. ¿Entraría en ese juego político el gobierno frente a la Corte Constitucional a propósito de esta reforma que usted menciona, que no es viable y es ineficaz? Bueno, le mete presión al máximo organismo de interpretación constitucional, que es el que controla finalmente todas las actividades del poder público, ¿no? Le mete cierta presión. Pero la Corte Constitucional, por ejemplo, ya favoreció al presidente en una propuesta de reforma al respecto, por ejemplo, en la extradición. En la figura de la extradición, la Corte Constitucional se la aprobó, pero es porque el presidente puso en la propuesta que pues debe respetarse la figura de extradición con todas las garantías de debido proceso de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y es así como debería ir toda propuesta de reforma. Lo que pasa es que no es posible decir pongamos la prisión preventiva obligatoriamente en estos casos y a la vez respetemos la Convención Americana de Derechos Humanos. Es incongruente, es incoherente. Ahora, queremos nosotros evitar el peligro de fuga, ¿verdad? Pero si no podemos controlar que el máximo capo se fugó de la máxima cárcel, de la máxima seguridad. Entonces, ¿y esta reforma parcial cómo va a evitar eso de ahí? Creo que nos va a retroceder en el tiempo. Va a volver a meter a este máximo capo a la cárcel. Va a evitar que máximos capos se fuguen de la cárcel posteriormente. No vamos a tener eso con esa reforma. ¿Te das cuenta, Carlos? O sea, queremos evitar el riesgo de fuga en una etapa inicial y no podemos ni siquiera controlar la fuga de los ya sentenciados. Ahora, doctor, otro tema, en vista de que usted mencionó la extradición. La extradición, esa pregunta planteada en una consulta popular, la permitió la Corte Constitucional porque el Estado la planteó de esa forma tal y como usted señala, siendo respetuosos del sistema interamericano de derechos humanos. En el caso de que se insista con este tipo de reformas, ¿no? Para eliminar la excepcionalidad en el caso de ciertos delitos, se insiste en la reforma del artículo 77. ¿Cómo debería ser planteado esto ante la Corte Constitucional para que al menos la Corte le diga, sabes que esto no es posible mediante una reforma parcial? Para esto tienes que ir a una asamblea constituyente o para esto tienes que ir a un referéndum. ¿Sería posible también aquello? Claro, sabes que es que la Corte, a ver, la Corte hace dos controles, el control anterior y el control posterior, ¿verdad? El control antes de realizarse las discusiones en la asamblea y luego el control de la pregunta. Ahora, estamos en el primer control, que es el control del procedimiento. La Corte va a decir que si el procedimiento propuesto por el presidente es viable o no es viable, lo cual no es viable. Jurídicamente no es viable, convencionalmente no es viable.
puede decir, esto no es viable por reforma, tiene que hacerlo por constituyente. O ni siquiera es viable por constituyente, porque Ecuador ya se encuentra adscrito a las convenciones americanas, y eso, a la Convención Americana de Derechos Humanos, y eso se tiene que cumplir. La renuncia del Estado, según el artículo 78 de la propia convención, la renuncia de un Estado adscrito no lo libera de las obligaciones ya acarreadas anterior a la renuncia. Entonces solamente lo liberaría de las obligaciones de aquí en adelante. Todas las convenciones que se han hecho anteriormente no nos podemos liberar de eso. Tendríamos sanciones internacionales. Ya, y todo lo que esto acarrea con el asunto económico, político, internacional, diplomático, etc. ¿No? ¿Quién va a hacer negocios con un país que no respeta derechos humanos y que se desadscriba a una Convención Americana de Derechos Humanos? Nadie. No seríamos ¿No nadie. sería posible entonces que esto sea incluido en una consulta popular? Para mi criterio, no sería posible. No sería Y posible. tampoco mediante una asamblea constituyente o allí sí, pero renunciando a los tratados internacionales. Claro, tendríamos que hacer una asamblea constituyente renunciando a los tratados internacionales, a las convenciones americanas, porque incluso haciendo la reforma, imaginemos que ya tenemos agregados ese texto en la Constitución. No serviría de nada porque tenemos que aplicar directamente la convención. Ese es el Ya, problema. oiga, a propósito de esta discusión, ¿no? Ese hipergarantismo que señalan muchos, ¿no? De nuestra Constitución, ¿no? A fin de cuentas está siendo respetuosa la Constitución con los tratados internacionales de los cuales Ecuador es suscriptor. Pero la gente mucho compara, dice, ¿por qué en otros países, mire, si hay una ayuda de la justicia, si ha sido eficaz el sistema judicial, las leyes allí sí permiten, y la gente siempre menciona El Salvador? ¿Qué ha ocurrido de distinto en El Salvador para que Bukele haya tenido éxito, ¿no? En esa lucha contra las pandillas, contra los maras salvatrucha? Y entendemos, ¿no? Porque lo hemos conversado con algunos expertos en seguridad, que la estrategia de Bukele fue detener a todos. E incluso hay publicaciones de juicios colectivos. ¿Qué cambió allí en El Salvador que se permitió esas detenciones masivas, doctor? ¿Y cuál es la gran diferencia con nuestro ordenamiento jurídico para conocimiento de los oyentes de la radio? Bueno, primero que El Salvador es un país más pequeño, ¿no? Segundo que en El Salvador hubo prácticamente una dictadura de Bukele porque no se podía reelegir, hizo un cambio constitucional controlando todos los poderes del Estado. Entonces prácticamente él es una persona que controla todos los poderes del Estado. Y bueno, finalmente hizo ese sacrificio y parece que le está yendo bien. Se sacrificó a gente inocente. Hay muchos documentales que relatan que gente que solamente por tener un tatuaje fueron apresadas sin fórmula de juicio, sin poder presentarse ante un juez con un abogado, sin poder hacer llamadas a familiares y quedaron detenidos y siguen detenidos ahí, sujetos a tratos crueles, degradantes, etc. Entonces, en un régimen totalitario tal como el de El Salvador, tú y yo poniéndonos a conversar estos temas podríamos ser detenidos mañana y no tendríamos derecho a tener un abogado, a tener fórmula de juicio, a ser presentados ante un juez, ni a llamar a nuestros familiares. Entonces, yo creo que es un poco extremo, yo creo que es un poco extremo y desproporcional, pero tendríamos que sacrificar ese tipo de cuestiones, las garantías judiciales, los derechos, para un fin mayor que vamos a ver si es que se puede lograr aquí en Ecuador o no. No, porque allá a Bukele, bueno, le ha ido bien, entre comillas, a él y a su proyecto, porque vemos cómo los índices delincuenciales en El Salvador, eso es irrefutable, han bajado, pero vamos a ver si acá, con los niveles de corrupción que tenemos en Ecuador y con los conflictos políticos que tenemos en Ecuador, vamos a poder lograr eso. Pues hay un líder actual, o sea, yo no creo que existe un líder actual como Bukele que esté decidido a realizar ese tipo de cuestiones. No creo. Se requeriría entonces Hay una otros intereses. dictadura, se requeriría entonces una dictadura para que realicen un cambio constitucional, para que exista un sí, político que maneje todos los poderes del sí, Estado para hacer lo que quiera. Eso se para requeriría. eso se requiere una dictadura. Sí, tú lo has dicho, Carlos. Listo. Y 8 voluntad, con y voluntad política de la persona que maneja esa dictadura, más allá de los intereses personales que tenga. ¿No? Sí. 8 con 37 minutos. Nos parece llamativo nuestra apreciación de su parte, ¿no? Porque coincide con una muy personal que nosotros tenemos, ¿no? Porque en algún momento todos los ojos y todas las luces se centran en Venezuela, la única dictadura de Latinoamérica. No, un ratito. Por allí también hay otra, pero con resultados distintos, ¿no? Con resultados que, a fin de cuentas, han generado tranquilidad a muchos ciudadanos de Centroamérica, pero dictadura a fin de cuentas. Una Dictadura, a fin de dictadura cuentas. La forma, popular y todo lo que usted quiera, pero con resultados distintos, ¿no? Pero ahí tenemos no solamente una dictadura, sino un parcito, ¿no? pero Aquí, y acá en Ecuador lo que hemos vivido, tenemos presidentes que han ejercido cargos que no han sido electos para ningún cargo de elección popular. O sea, sí, terrible, ¿no? Esos encargos ese es otro tipo de dictadura. O sea, está una persona gobernando que no fue puesta por el soberano, que es el pueblo. Es otro tipo de dictadura. esperemos que no lleguemos que ese camino al autoritarismo, bueno, tenga su fin a propósito Es de esta coyuntura peligroso, electoral, muy de peligroso. esa pugna entre presidente y vicepresidente y no se llegue a mayores. Esperemos que no. Doctor, un gusto conversar con usted esta mañana. Listo, Carlos. Un abrazo. Hasta luego. Ahí estaba con nosotros el Igualmente. abogado